¿no? Dice que es una rama derivada tanto de la ingeniería civil y de la ingeniería geológica que estudia las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los suelos y rocas, ¿no? Acá hacemos un paréntesis para poder resumir estos dos términos, ¿no? Suelos y rocas a terreno, ¿no? De hoy día, oye, de ahora en adelante hablaremos pues, acerca de terreno. Entonces, si yo quiero definir nuevamente el concepto de geotecnia, sería pues, ¿no? Que la geotecnia es una rama derivada tanto de la ingeniería civil y de la ingeniería geológica que estudia qué cosa, las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles del terreno, haciendo referencia a suelos y rocas. Muy bien. ¿Qué cosa estudia o qué cosa manipula el ingeniero geotécnico? Al igual que el ingeniero estructurista, ¿no? Que los estructurales trabajan con el concreto, y sabemos nosotros que el concreto es un producto manufacturado, ¿no? Que ya tiene un catálogo por defecto, un catálogo de preparación, ¿no? De dosificación, transporte, colocación, etcétera, ¿no? El ingeniero geotécnico también trabaja, pero no con materiales manufacturados, sino con materiales propios de la naturaleza, con materiales propios, ¿no? De esta naturaleza que está en constante, pues, evolución, ¿no? Y de ello, pues, esos geomateriales son suelos y rocas. ¿Suelos de qué tipo? Suelos naturales y suelos antrópicos, ¿no? Y por el otro lado, los macizos rocosos. Entonces, entendamos bien que el ingeniero geotécnico trabaja pues con estos materiales muy variables, demasiado complejos, ¿no? Debido a su origen geológico, básicamente, ¿no? Y los procesos de formación, pues, que se dieron a lo largo del tiempo, a lo largo de todos los años, todas las eras geológicas, ¿no? Millones de años que han pasado, ¿no? Y ello, por ello que se determina una fuerte incertidumbre, pues, ¿no? En los proyectos, ¿no? Entonces, el ingeniero geotécnico trabaja con este tipo de materiales. Muy bien. Algo más, a ver, para poder explicar acerca del ingeniero geotécnico. Ahí está. Entonces, esta es una explicación, yo lo puedo llamarle un poco más didáctica para poder entender, ¿no? En dónde se encuentra el ingeniero geotécnico, ¿no? Bueno, habíamos dicho que es una rama, la ingeniería geotécnica es una rama derivada de la ingeniería civil y la ingeniería geológica, ¿no? Entonces, esto es más o menos como un matrimonio entre papá, ingeniería civil, y mamá, ingeniería geológica, ¿no? Entonces, el producto de ese matrimonio, pues, van a tener un hijo. Y como el ADN es ingeniería, lógicamente el hijo debe tener ese mismo ADN que es ingeniería, y pues dando como resultado la ingeniería geotécnica. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra justo aquí, en el limbo entre la ingeniería civil y la ingeniería geológica, más o menos que, como quiere y no quiere ser, ¿no? Acá se encuentra el ingeniero geotécnico, entre estos dos. Muy bien. Debemos entender también de que la ingeniería geotécnica es una ciencia integradora, ¿ya? Es una ciencia que integra varias disciplinas, como son pues la mecánica de suelos, la mecánica de rocas, las cimentaciones, la hidrogeología y la geofísica, ¿no? Esto indica de que el ingeniero geotécnico no es que sepa todo, no, sino que también van a haber varios profesionales que se van a involucrar en desarrollar pues un proyecto geotécnico, ¿no? De los cuales pues mecánica de suelos, mecánica de rocas y cimentaciones fácilmente el ingeniero civil puede dominarlo. Aunque mecánica de rocas sería bueno que un ingeniero de minas, ¿no? Puede estar ahí en el grupo también. Un ingeniero geofísico, ¿no? También que es muy necesario, ¿no? Hay también especialistas, ingenieros civiles que se especializan en geofísica, también puede haber, no hay ningún problema, ¿no? Pero normalmente la ingeniería geotécnica engloba estas cinco disciplinas, ¿no? Estas cinco ciencias. Muy bien. También hablemos de que para poder desarrollar una correcta ingeniería geotécnica o un buen proyecto geotécnico debemos enlazar tres pilares, ¿no? El primer pilar son pues, el pilar de los ensayos, ¿no? El ingeniero geotécnico o el especialista en geotecnia tiene que tener un fuerte conocimiento sólido acerca de los ensayos, ¿no? Tanto in situ como en laboratorio, así como su interpretación, ¿no? Debe saber, ¿ya? El segundo pilar, pues, es justamente que el ingeniero geotécnico debe tener una sólida formación teórica, ¿no? Sobre qué modelos constitutivos se van a usar, ¿no? O sobre qué conceptos, qué teorías se van a desarrollar en un análisis, en este caso de historia de talud. Y por último, y al menos no importante, es justamente el pilar de la experiencia. Esta experiencia lo vamos a dejar como responsable a una persona, ¿no? Y ese es justamente el especialista en geotecnia. Este señor, pues, básicamente es un senior, ¿no? Es un profesional que no necesariamente debe tener 80, 90, 70 años, ¿no? Puede ser un profesional relativamente joven, ¿no? Pero que tiene buenos años, ¿no? Trabajando en este caso, ¿no? Dentro de la geotecnia de taludes, ¿no? Entonces, este tercer pilar estaría englobando a los otros dos, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos los tres, entonces podríamos decir de que estaríamos haciendo pues una correcta ingeniería geotécnica. ¿No es así? Muy bien. El ingeniero geotécnico no solo, pues, como ya les había mencionado, no solo está metido en un laboratorio, ¿no? Como anteriormente se le atribuía, pues, ¿no? Al geotécnico como un especialista en mecánica. No. Ahora el ingeniero geotécnico puede trabajar, puede trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Como lo estamos desarrollando en este taller, que sería análisis de estabilidad de taludes.
También el ingeniero geotécnico está en la capacidad de poder, ¿qué cosa? Hacer diseños estructurales, ¿no? Como sistemas de contención, acá ven un muro de contención, ¿no? Y toda la gama de sistemas de contención que existe. Algo muy importante o algo que tengo que resaltar dentro de esta nueva, ¿no? Denominación de ingeniería geotécnica, ¿no? Al especialista en geotecnia, de que el especialista en geotecnia ahora también puede trabajar haciendo una geotecnia diferente, ¿no? Que es una línea de investigación que se desprende de la geotecnia, ¿no? Que es la geotecnia sísmica, ¿no? La geotecnia sísmica básicamente pues es una rama bastante joven de la ingeniería geotécnica, en el cual pues las estructuras geotécnicas, en este caso un talud, ya no se van a analizar a partir de un punto de vista estático o pseudoestático, sino pues que ahora dentro de la ingeniería geotecnia sísmica, ¿no? Se van a analizar las estructuras geotécnicas haciendo uso de ¿qué? De señales sísmicas. Así como en estructuras, ¿no? Los estructuristas hacen pues su modelamiento, tiempo, historia de una edificación, es similar. Ahora pues el ingeniero geotécnico también tiene la capacidad de poder, ¿qué cosa? Hacer análisis dinámico de un talud, en este caso, ¿no? Haciendo uso de ¿qué cosa? De señales sísmicas. ¿Ve? Entonces este es un punto bastante importante que, ¿no? Que se tiene que, el rescato, ¿no? De esta nueva denominación de la ingeniería geotécnica. Listo. Eh, el otro proyecto donde el ingeniero puede trabajar también es justamente en el diseño de fundaciones, ¿no? Para equipos especiales. Normalmente, pues, esto se va a ver, pues, ¿no? Por ejemplo, en minería, ¿no? En minería he tenido la oportunidad de poder observar, ¿no? Y poder apoyar en el diseño de una losa de cimentación para una trituradora, ¿no? De una mina acá en Huancavelica, ¿no? En el cual, pues, tenía que soportar esa losa y el terreno, las cargas dinámicas de esa trituradora, que pesaba alrededor de 10 toneladas, ¿no? Tremendo equipo. También, sí. Otro, Otra área donde se puede desarrollar el ingeniero geotécnico es básicamente también, ¿no? Haciendo análisis de ecuación de terreno. Y esto básicamente lo vamos a ver pues, en terrenos costeros, ¿no? Así como en Lima y Capisco, acá en Perú, ¿no? En el cual pues los depósitos de suelo son generalmente, ¿qué cosas? Son arenas y limos, ¿no? Y el no menos importante también, que es en el diseño de pavimentos. Acá sí de cajón entra el ingeniero geotécnico, ¿no? Como especialista. Como ven ustedes, ¿no? El ingeniero geotécnico puede trabajar en varios proyectos de geotecnia. Incluso acá me faltó poner, hay otra área en la cual la geotecnia se está desenvolviendo muy bien, que es la petrología, ¿no? La petrología. Bueno, no tengo bastante conocimiento acerca de la ingeniería petrológica o petrología en este caso, pero me imagino que los conceptos deben ser los mismos, ¿no? Sí, también, ¿no? Se pueden desarrollar. Así es. Muy bien, entonces ahora sí empezamos a estudiar, ¿no? Acerca de los taludes, ¿no? ¿Qué es un talud? Un talud, pues básicamente, acá hay un concepto bastante práctico y fácil de recordar, ¿no? Pues cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal, ¿no? Que hayan de adoptar temporal o permanentemente en el terreno, ¿no? Cuando digo adoptar a temporal o permanentemente, eso indica al tiempo, ¿no? Al tiempo de vida útil que va a tener, pues, esa estructura o ese talud, ¿no? Normalmente en obras civiles, pues, los taludes se van a adoptar permanentemente, ¿no? Durante todo el tiempo de vida útil, por ejemplo, en una carretera a lo largo, ¿no? de los años de vida de esa carretera, el talud tiene que estar, ¿no? Ahí activo, ¿no? O bueno, tiene que estar ahí puesto, ¿no? En el caso, por ejemplo, a ver, no voy a generalizar, pero por ejemplo, en el sector minero normalmente pues se adoptan taludes temporales, ¿no? Ahí, por ejemplo, quieren abrir una trocha o una trinchera, es únicamente temporal, nada más el talud que se vaya a diseñar, ¿no? Entonces, el concepto de talud es eso, ¿no? Cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal, ¿no? Que pueden estar en corto tiempo o pueden permanecer un largo tiempo. Así de simple, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por estabilidad de taludes? Antes de analizar o el concepto de estabilidad de taludes, ¿qué entendemos por estabilidad? Debemos entender o debemos simplemente reemplazar el concepto de estabilidad con el término de seguridad. ¿Cuándo digo que algo es estable? Cuando es seguro. ¿Sí o no? Claro. ¿Y cuándo digo que algo es inestable? Cuando algo no es seguro. Y esa seguridad básicamente se va a cuantificar en términos de probabilidad. Para nuestro caso, no vamos a hacer análisis probabilístico, vamos a hacer únicamente análisis determinístico, ¿no? En este caso, esa seguridad para ese talud lo vamos a cuantificar mediante un factor y ese es el factor de seguridad, ¿no? De que un determinado terreno, en este caso suelo o roca, deslice pendiente abajo. Muy bien. Dentro de las formas de estabilidad tenemos pues, la estabilidad física, que es la que nos corresponde, ¿no? ¿Qué dice la estabilidad física? Que es una condición de equilibrio suficiente que debe satisfacer una estructura para ser segura a corto, mediano y largo plazo, según la vida útil de los componentes del proyecto. Eso hace referencia justamente a que nosotros, si adoptamos que ese talud va a estar de manera temporal o permanente. Ya existen otras maneras también de estabilidad. Una es que la estabilidad química también, ¿no? Que se utilizan inyectores, ¿no? Aditivos. La estabilidad biológica creo que corresponde al tema de reforestación, que hasta ahora, bueno, a nivel nacional sigue aplicándose ese método
¿no? En taludes para poder controlar la erosión, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros únicamente vamos a trabajar con la estabilidad física. Muy bien. Acá algo más, a ver, hay que diferenciar, por favor, hay que diferenciar entre una ladera natural y una ladera o un talud artificial, ¿no es así? Ladera tuvo origen natural, un talud origen artificial. Bueno, una ladera natural, como lo ven acá, obedece justamente a un perfil, ¿no? A su perfil inicial, ¿no? De ese terreno, ¿no? En el cual, pues, únicamente tú tienes que ver y únicamente, pues, observar, ¿no? Cómo es la topografía de ese lugar. Así es. Pero, lógicamente, eso está, pues, tiene una inclinación con respecto a la horizontal, ¿no es así? ¿Ya? En cambio, un talud artificial, pues ya es un talud que se ha elaborado, ¿no? Lo ha diseñado, en este caso, el especialista en geotecnia de taludes, ¿no? El cual, pues tú ya le vas a dar una pendiente, un ángulo de buzamiento, una altura, ¿no es así? Una berma, una zanja de coronación, etcétera. Igual identificar eso nivel, si existe nivel freático, ¿no? Y pues de qué manera influye ese nivel freático, ¿no? En ese talud. Entonces, ahí están, algo más, ¿no? Una ladera natural obedece a un perfil topográfico inicial, ¿no? Y un talud artificial obedece a un diseño. Y diseño en ingeniería, ¿qué cosa es? Dimensionar. ¿Dimensionar qué cosa? Un ángulo pendiente a longitud de berma, a altura, zanja de coronación, etc. Muy bien. Ahora sí, entramos de lleno al análisis de teoría de taludes, ¿no? ¿Qué es el análisis de teoría de taludes? Es un proceso en el que se evalúa cuantitativamente la interacción entre las fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizantes o movilizantes que actúan en un talud ladera. Cuando yo hablo de análisis de estabilidad de taludes, lo que voy a hacer es evaluar, reportar qué cosa, esa estabilidad de manera cuantitativa, mediante una relación de quién, mediante la relación de quién, de las fuerzas resistentes y las fuerzas desestabilizantes, ¿no? Y justamente esa relación, ¿qué cosa me va a dar? Me va a darme el factor de seguridad. De esa manera vamos a evaluar la estabilidad de ese talud. Y lógicamente, como es fuerza arriba y fuerza abajo, se van a cancelar y únicamente, ¿qué cosa me va a botar? Un valor adimensional. Y ese es el factor de seguridad. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Algunas componentes de análisis que debemos tener en cuenta. La geometría del talud. La geometría del talud es muy importante, o es básicamente la topografía del talud. ¿No es así? Existen, pues, investigaciones en el cual ¿no? La mayor cantidad de fallas de los taludes, pues, sería por una topografía o una geometría bastante compleja. ¿No es así? ¿Ya? Ahí está en la web para que ustedes puedan revisar. El modelo geológico. El modelo geológico también es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ello voy a saber cómo está determinado, ¿no? Los estratos de ese depósito, ¿no? ¿Ya? Las cargas en el talud. Las cargas en el talud se van a deber básicamente a las sobrecargas, ¿no? A la carga propia del talud, ¿no? A las cargas sísmicas, ¿no? A las presiones de poroten que se pueden generar en dicho talud. ¿Ya? El criterio de rotura del suelo, el criterio de rotura que vamos a utilizar para este caso y que el GEO5 trabaja es pues, ¿no? El criterio de Moore-Coulomb, ¿no? El criterio de Moore-Coulomb, el equilibrio límite, ¿no? Ese es básicamente el criterio más clásico que utiliza el suelo y roca, ¿ya? El análisis tipo o modo de rotura, básicamente esto se refiere a qué cosa? A la superficie de falla. Si yo tengo un talud de suelo, bueno, básicamente el análisis o tipo de rotura va a ser de forma circular, ¿no? De forma circular. No es que es circular, no es circular, se aproxima, ¿no? A una franja circular, ¿no? En suelos. En cambio, en rocas altamente fracturadas también se puede dar este tipo de falla circular. Pero en rocas básicamente, pues, las fallas se van a dar por unas superficies llamadas superficies de discontinuidad, ¿no? Y que son, pues, superficies potenciales de falla, ¿no? Y, lógicamente, ya no van a ser circulares, sino, en este caso, para este ejemplo que estoy poniendo, será planar, ¿no es así? Entonces, eso van a ser las formas o el modo de rotura en suelos y rocas. Muy bien. Algunos factores más que debemos tener en cuenta. A ver, los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes. Dentro de los factores desencadenantes en la teoría de taludes están, pues, justamente las precipitaciones, ¿no? El exceso de lluvias también hace posible ¿no? el desprendimiento o el deslizamiento de taludes, ¿no? El efecto sísmico, ni hablar. Los sismos, pues, activan, ¿no? Laderas o taludes, ¿no? Y, pues, su posterior colapso, ¿no? Y el efecto antrópico, ¿no? Esto es básicamente para poder observar y concientizar, ¿no? Acerca de la preservación de nuestro medio ambiente, ¿sí? Ya, a ver, ahí está, fallas circulares, ¿no? Como les había mencionado, los suelos normalmente van a fallar de manera circular, ¿ya? Se aproxima a la superficie de falla o la superficie crítica de falla, se aproxima a un sector circular, ¿no? A una porción de circunferencia, ¿ya? Ahí está. Y el método que se usa, pues, es un método de autovelas, ¿no? El cual consiste en rebanar esa superficie crítica de falla y hacer un análisis de equilibrio.
Ahí está el método de equilibrio límite o también llamado el método de las novelas, ¿no? Este método es un método analítico en donde la masa del suelo deslizante ubicada arriba, ¿no? Acá arriba, ¿no? Sobre la superficie de crítica de falla, ¿no? Es dividida en dovelas, es dividida en dovelas. Acá está una dovela, acá está una dovela, esta es una dovela, ¿no? ¿Ya? Son rebanadas, son fran, ¿no? Rebanadas que se van a definir, ¿ya? ¿Y qué necesitamos para este método? Necesitamos el criterio de falla, que habíamos dicho que es el de Morplow. ¿No? El método analítico de cálculo. ¿Qué método vamos a utilizar? Hay varios métodos de análisis, ¿no? Hay el método de Fellenius, Jambu, Bishop, Spencer, Morgenstern Price, ¿no? ¿Y qué vamos a obtener cuando utilizamos ese criterio de falla y el método de análisis, ¿no? El factor de seguridad. ¿Y el factor de seguridad qué cosa es? Únicamente la relación entre quién? Entre las fuerzas resistentes, ¿no? Entre las fuerzas desestabilizantes o movilizantes, ¿no? ¿Ya? Acá hay una definición también, ¿ya? Esfuerzos cortantes resistentes entre esfuerzos cortantes actuantes, ¿no? Ahí está. Y si queremos definir en función a momentos, también meta momento de las fuerzas resistentes entre momentos de las fuerzas volcadoras, ¿no? O desestabilizantes, ¿ya? Aquí hay una condición de estabilidad, ¿sabe? Por favor, acá hay una condición de estabilidad. Si el factor de seguridad es mayor a 1, ese talud se va a considerar estable. Si el factor de seguridad es igual a 1, ese talud está en equilibrio límite o equilibrio inminente de deslizamiento, ¿no? Si el factor de seguridad es menor a 1, entonces ese talud es inestable. Bueno, básicamente esto va a depender de la zona en donde tú te encuentres, ¿no es así? Como nosotros estamos en Perú, nosotros tenemos una norma, la norma técnica peruana, la C020, ¿no? Que para condiciones estáticas sin sismo el factor de seguridad, ¿no? Mínimo tiene que ser igual a 1,5. Menores a este valor se considera que el talud es inestable, ¿no? Y el criterio de rotura, el criterio de falla más clásico, es este de acá, el criterio de Morculo, ¿no? El criterio de Morculo, cual dice pues que ¿no? El esfuerzo cortante resistente va a ser igual aquí, a la cohesión más el esfuerzo normal, en este caso puede ser total o efectivo, ¿no? Multiplicado por la tangente del ángulo de fricción interna. Ahí está. ¿Ya? Hay que notar también de que C y Phi son parámetros de resistencia. Este es el parámetro de cohesión y este es el parámetro de fricción. Y básicamente estos dos valores los vamos a obtener de qué cosa del laboratorio, ¿ya? Del laboratorio. ¿De qué consiste o de qué depende de que yo voy a utilizar esta ecuación de Morphy-Low? Básicamente, esta ecuación lo vamos a calibrar básicamente de un ensayo de laboratorio, ¿no? Conocido como es el ensayo triaxial. ¿No es así? Del ensayo triaxial es lo que vamos a utilizar o se va a calibrar este modelo constitutivo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Puedes utilizar otros métodos constitutivos, pero va a depender bastante de tus ensayos de laboratorio. ¿Ya? Va a depender bastante de eso. Hay varios métodos constitutivos, ¿no? Ahora que el que se está utilizando es el Harding-Soil, ¿no? Que es el bastante utilizado. Y el Harding-Soil Small, ¿no? Que ya considera cargas dinámicas, ¿no? El efecto dinámico, ¿no? Los ciclos ¿no? Que va a generarse en un depósito de suelo. Entonces, nosotros estamos utilizando el criterio más básico ¿no? de equilibrio, ¿no? Límite, que es el método de Morculo. Algunos métodos de equilibrio límite, ¿ya? Para nuestro caso, vamos a utilizar básicamente, y en la práctica se ha notado de que se usa bastante el criterio o el método de equilibrio límite de Morgenstern Price y Spencer, ¿no? Debido a que estos dos métodos consideran ¿no? El equilibrio mecánico de fuerzas y momentos, ¿ya? Normalmente, pues, y algo más, es aplicado en suelos y rocas, es lo bueno, ¿no? En cambio, pues, los métodos de Bishop, Yambu, Spencer, ¿no? Perdón, Bishop, Yambu y el método de Fellenius son, pues, aplicados a ciertos, a ciertos materiales, ¿no? ¿Ya? Entonces, para nuestro propósito vamos a utilizar, por sugerencia, ¿no? El método de Spencer y Morgenstern Price. Por ahí podemos utilizar el método de Fellenius para poder, ¿qué cosa? Para poder comparar, ¿ya? ¿Ya? Entonces se van a dar cuenta que el método de Fellenius es un método bastante conservador, ¿no? ¿Ya? Listo. Ese sería todo, ¿ya? Y algo más para poder terminar esta parte, ¿no? El análisis que vamos a hacer en este caso es un análisis determinístico, nada más. ¿Qué quiere decir el análisis determinístico? Que indica de que yo voy a ingresar o voy a tener valores de entrada, un input, ¿de qué cosa? De un solo valor de peso unitario, un solo valor de cohesión y un solo valor de fricción. Entonces, si yo considero nada más, ingreso uno valor de cada uno de estos parámetros, lo que voy a tener como salida es un output, ¿no? Y eso va a ser un único valor de factor de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? A eso se le conoce como el análisis determinístico de taludes. Eso sería todo.